en esta ciudad. ¿Cómo está, Fabiola? Un gusto reencontrarnos. Buenas noches. Hola Enrique, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la oportunidad. ¿Cómo se vive esta segunda semana? Hay unas metas sumamente ambiciosas, compromisos con respecto a la reducción de emisiones, y hay, por supuesto, incertidumbre sobre hasta dónde se podría llegar, sobre todo pues en relación con lo que llamaríamos las potencias o determinadas potencias. ¿Cómo observa usted el ambiente? Bueno, efectivamente, en realidad la meta más ambiciosa es sobrevivir. O sea, lo que estamos discutiendo en este momento a nivel global es supervivencia. Sabemos que si seguimos haciendo las cosas como se están haciendo hasta ahora, dentro de unos años vamos a llegar a superar el límite que la ciencia nos dice que es posible tener. Y entonces, en ese sentido, es muy importante que entendamos que el momento de tomar las decisiones era hace años y tenemos que tomarlas cuanto antes. O sea, el sentido de urgencia tiene que crecer. Las metas son ambiciosas, por supuesto. Hay temas, por ejemplo, claves, como el tema de la transición energética, ¿no? Y eso acompañado de temas como la electromovilidad, pero también dejar de usar el carbón, y el tema para nosotros en particular en el Perú de parar la deforestación, ¿no? Además, recordemos que Perú es uno de los países más vulnerables al cambio climático, justamente porque tenemos una variedad de ecosistemas. Entonces, cualquier movimiento en la temperatura afecta a nuestros ecosistemas y, de hecho, los más vulnerables son aquellos que viven de la naturaleza, de estos ecosistemas. En nuestro país la seguridad alimentaria de muchísimas personas depende justamente de ello, de pueblos indígenas, y los que vivimos en las ciudades también nos vamos a ver afectados. Entonces, es algo que nos tiene que importar. Hemos visto la presencia de líderes mundiales como Joe Biden, de Barack Obama, del expresidente estadounidense, que marcan sin duda un punto de inflexión con lo que fue el retroceso, podríamos llamarlo, de la política estadounidense durante el mandato de Donald Trump. Y sabemos pues de compromisos de otros bloques como el de la Unión Europea. ¿Dónde están los problemas ahora mismo? Se dice mucho o se habla mucho de la reticencia de potencias como China e India, por supuesto. Brasil. A ver, una cosa importante, una cosa positiva que creo que hay que resaltar es que esta es una COP que ha tratado de hablar de los temas de naturaleza, quizás de bosques como ninguna otra, ¿no? Y ese es un tema muy importante. Entonces, la ambición de parar la deforestación para países como Reino Unido, que está impulsando mucho esta agenda. Hemos tenido el Día de la Naturaleza, por primera vez, una cosa muy, muy importante, da una señal clara de hacia dónde se quiere ir. Sin embargo, es difícil para otros países tomar decisiones vinculadas a otros temas, como por ejemplo, dejar toda la producción de carbón, ¿no? Y ahí tenemos países desde, digamos, de Unión Soviética o Colombia, otros países que dependen de este tipo de producción. Entonces, hay algunas decisiones que son difíciles, pero que tienen que ser tomadas, ¿no? El tema de seguir impulsando los combustibles fósiles es algo que no debemos hacer en el mundo, porque ya estamos conscientes a través de la ciencia que esto no contribuye con la meta que tenemos. Una cosa muy importante también, creo yo, es el compromiso que está tomando el sector financiero a nivel global. No existe la posibilidad de tener una transición, ¿no es cierto?, de la forma como veníamos haciendo las cosas a esta forma nueva que necesitamos hacer las cosas, que es reduciendo las emisiones que se generan sin que el sector financiero se comprometa. Y ahí hay esfuerzos que ha venido haciendo en particular Reino Unido, pero otros países también. Hay proyectos, estuvo hace poco el presidente de la COP, Zach Goldsmith, estuvo en el Perú de visita, ¿no? Y estuvo viendo cuáles son estos proyectos. Hace poco Perú ha emitido por primera vez un bono sostenible. Hay un proyecto que se llama Inverclima, que también ha estado impulsando que, por ejemplo, las AFPs hagan un análisis de sus
portafolios de inversiones, todo este proceso es algo que en el Perú se está dando, pero que también se está dando a nivel global. Es muy importante el involucramiento del sector financiero, pero todavía, por ejemplo, a pesar de los esfuerzos, no llegamos al nivel de que los actores que necesitan el financiamiento, los chiquitos sobre todo, puedan acceder a este financiamiento de una manera justa, con un interés adecuado. Entonces, por eso se dice mucho que tenemos que trabajar no solamente en la transición climática, sino que esta sea una transición climática justa que incluya a todos y a todas, ¿no? Precisamente, y hablando del tema de deforestación que usted tocaba, lo que se señala también es que en esta COP ya se están poniendo importantes recursos monetarios para ayudar a impulsar esta tarea. ¿Cómo puede aprovecharlo el Perú de la mejor manera posible? Bueno, efectivamente han habido anuncios importantísimos, ¿no?, de varios países de poner recursos para ayudar a parar deforestación. Hay tres ideas que a mí me parecen fundamentales para, además en particular para el Perú. Lo primero es que los mercados están cambiando. Entonces, por ejemplo, ya hace un tiempo atrás, Unión Europea, Reino Unido, Francia mismo había dicho, miren, a nosotros nos interesa seguir comprando productos que vienen de los países que tienen bosques, pero lo que no nos interesa es comprar productos que hayan originado deforestación. Entonces el mercado está dando señales y están ya discutiendo regulaciones para exigir que los productos que ingresen a estos mercados sean productos que no hayan tenido en su cadena de suministro, en su cadena productiva, digamos, no hayan generado deforestación. Eso es lo primero que tenemos que entender. Ya no podemos seguir teniendo productos de una agricultura desordenada, digamos. La agricultura es una actividad muy importante, pero no tiene por qué crecer a costa del bosque, ¿no? Ese es un primer tema. Lo segundo es que los consumidores estamos cambiando también. Los consumidores queremos productos más naturales, más orgánicos. Queremos productos que realmente lo que se llaman los superfoods, ¿no? A mí me ha dado muchísimo gusto, no se imaginan el orgullo que he sentido cuando entro a una tienda y puedo ver un chocolate peruano aquí en Escocia, ¿no? Y ese es un producto que está viniendo porque nosotros tenemos un cacao de muchísima calidad, el cacao peruano es de mucha calidad, somos nosotros de origen además de cacao. Entonces, los consumidores también estamos cambiando. Y a eso es a lo que tenemos que apuntar. El Perú es un país mega diverso. Tenemos una oportunidad extraordinaria con los productos de nuestra biodiversidad. Y el tercer tema que creo que es muy importante es buscar lo que se llaman soluciones basadas en la naturaleza. Y ahí es donde tenemos también la oportunidad de avanzar como país hacia el tema de reconocer el capital natural que tenemos. Cuando se deforesta, cuando se pierde el bosque, no solamente estamos perdiendo madera, no solamente estamos perdiendo especies, ¿no? Estamos perdiendo capital natural, la biodiversidad, que es un sello distintivo de nuestro país. Entonces, hoy día, tres grandes problemas a nivel global: cambio climático, pérdida de biodiversidad, contaminación. Para la contaminación, el esfuerzo de impulsar el tema de la economía circular es muy importante. El reciclaje, todo lo que significa manejar adecuadamente esos recursos y, por supuesto, tener conciencia ambiental. Para los otros temas, pérdida de biodiversidad y cambio climático, necesitamos tomar decisiones que pongan a la naturaleza justamente en el centro de estas decisiones. Hay, volviendo ya a la agenda estrictamente peruana, manifestaciones que parecen ser reversivas, ¿no? Hay un proyecto de ley que propone suspender la prohibición del uso del Tecnopor por 2 años más, creo, y claro, lo está impulsando un partido, Fuerza Popular, donde se supone que el principal productor de Tecnopor ha incluso nada menos que aportado a la campaña. Evidentemente, pues habría algo inapropiado. ¿Dónde están los riesgos para el Perú? Mira, en los temas ambientales no deberíamos tener un tema de partidos por aquí o por allá.
todos y todas tenemos que sumar porque se trata de la supervivencia de todos nosotros. Pero el Tecnopor, perdón, hay que prohibirlo. Exacto, por eso, en el tema del Tecnopor, ¿no? Ya habíamos tomado una decisión que además se tomó por consenso. En la votación que se tuvo en el Congreso para esta ley, solamente hubo una abstención de todos los congresistas que votaron, solamente una abstención, todo el resto votó a favor. Y eso ya era un avance muy significativo para nuestro país. Esta norma, efectivamente, es un avance y no deberíamos ampliar su entrada en vigencia. Lo que yo entiendo que ha sucedido aquí es que existe en este momento, ¿no es cierto?, un desabastecimiento del mercado a nivel global. No es solamente el caso de Perú. O sea, el tema de la crisis del transporte, de los fletes que existen a nivel global, hace que hayan materias primas que no están llegando. Ampliar el plazo de entrada de esta ley en vigencia no ayuda a resolver ese problema. Lo que tendríamos que hacer, sí, es avanzar en una ley que ya, en la implementación de una ley que ya el Perú también aprobó, que era la modificación de la ley sobre gestión de residuos sólidos, la gestión integral de los residuos sólidos. ¿Y qué decía esta norma que se aprobó? Que los peruanos tenemos que avanzar en separar nuestros residuos en la fuente, como ya se hace en otros países. Porque hoy día el cartón, el papel que se podría reciclar para hacer la materia prima de esos empaques alternativos al Tecnopor, terminan en un botadero, en un relleno sanitario o quemados. Si tuviéramos una conciencia para separar esos residuos, los municipios impulsaran el recojo diferenciado a través de los recicladores, que cumplen un rol muy importante en nuestro país, podríamos generar empleos asociados al reciclaje. Este recojo de los residuos de manera diferenciada podría permitir tener la materia prima que sea utilizada para todos estos alternativos al Tecnopor, y no tendríamos que retroceder, sino más bien tendríamos que avanzar. Ese es el tipo de decisiones que necesitamos tomar, no retrocesos, sino avances. Y aquí no debe haber color político. En los temas ambientales todos y todas necesitamos sumar, y eso es algo que hay que entender. Yo creo que en este caso la respuesta no es la respuesta fácil de amplío el plazo de entrada en vigencia, porque esa decisión además ni siquiera resuelve el problema. La decisión tiene que ser, hagamos las cosas de manera correcta. ¿Qué es eso? Es avanzar en el sistema de separación de los residuos en la fuente. Todas las personas podemos hacer eso en nuestras casas, separar los residuos orgánicos, los inorgánicos y el resto, ¿no? Los residuos de comida, los papeles higiénicos del baño, ese tipo de cosas. Y generar muchos recicladores que empiecen a trabajar y a vivir, ¿no es cierto?, de la generación de estos empleos a través del reciclaje. Formalizar este sistema no solamente contribuye con el tema de tener alternativas al Tecnopor, genera empleo digno también. Claro que sí. Fabiola Muñoz, muchas gracias por esta comunicación. Ojalá la COP26 llegue a buen puerto y ojalá nosotros, pues como país, como usted